Yo acabé la ESO, pescaba por ahí por el muelle, y un día, si era buena, pues metíme en un barco. Y a ver si aquí la doña Elsa se anima. Pero estudiada, de patrona. Porque yo, por ejemplo, cuando decía que iba a ir a la mar, todo el mundo, es que es durísima, no sé qué. Y yo, sí, claro que es dura, pero a ver, yo tampoco veo a alemanes de 3 metros ir a la mar, ni echan rayos láser, son paisanos normales. Entonces, ¿por qué no vas a poder? No creo que haya trabajos para hombres ni trabajos para mujeres. Hay que ponerle ganas y actitud y ya está. De hecho, la guaja mía, en la escuela, tienen que enseñar yo lo que yo un poco la tierra y la mar. Cuidado. A mí la mar es otro mundo, no sé, a mí y en mi vida. Mi padre ya era marinero y luego pues yo lo mamé con él. Empecé a pescar aquí en 2006, pero trabajando en la hostelería. 1.000 millones como Adu, que vengan. Luego aquí pierdes la noción del tiempo, aquí se te pasa el día y a veces que no mires ni el reloj. Que habrá quien no lo quiere y prefiere estar en una oficina. Yo me gusta más estar al aire libre. Luego aparte yo en fin de semana cojo la caña todavía. Es una pasada. Vas a ayudarme, ¿Ya sabes tú? Yo acabé la ESO, pescaba por ahí por el muelle, y un día, si era buena, pues metíme en un barco. Y a ver si aquí la doña Elsa se anima. Pero estudiada, de patrona. Porque yo, por ejemplo, cuando decía que iba a ir a la mar, todo el mundo, es que es durísima, no sé qué. Y yo, sí, claro que es dura, pero a ver, yo tampoco veo a alemanes de 3 metros ir a la mar, ni echan rayos láser, son paisanos normales. Entonces, ¿por qué no vas a poder? No creo que haya trabajos para hombres ni trabajos para mujeres. Hay que ponerle ganas y actitud y ya está. De hecho, la guaja mía, en la escuela, tienen que enseñar yo lo que yo un poco la tierra y la mar. Cuidado. A mí la mar es otro mundo, no sé, a mí y en mi vida. Mi padre ya era marinero y luego pues yo lo mamé con él. Empecé a pescar aquí en 2006, pero trabajando en la hostelería. 1.000 millones como Adu, que vengan. Luego aquí pierdes la noción del tiempo, aquí se te pasa el día y a veces que no mires ni el reloj. Que habrá quien no lo quiere y prefiere estar en una oficina. Yo me gusta más estar al aire libre. Luego aparte yo en fin de semana cojo la caña todavía. Es una pasada. Vas a ayudarme, ¿Ya sabes tú? Subimos a lo más alto para llegar hasta ti. Boxon 3 Comunicación Natural. Colaborador oficial de la Semana Negra de Gijón. Bueno, tengo que decirles una cosa. Primero, estar en la Semana Negra es un placer. Es estar en un lugar que tiene un significado importante para mí, como escritor, pero no solo como escritor,
sino mucho antes de haber empezado a publicar libros, yo ya era un asiduo de la Semana Negra, como espectador y como periodista. Así que estar aquí es como encontrarse en familia, pero estar aquí con Daniel Morszynski no es como encontrarse en familia, es estar en familia. Entonces, porque Daniel es mi hermano, es un hermano argentino que me ha salido en la vida, que yo no sabía que tenía, pero que descubrí hace ya, bueno, en 1989. Desde entonces para acá, Daniel y yo formamos una insospechada pareja de baile creativo y llevamos trabajando juntos para todo tipo de medios, en todo tipo de circunstancias. Es una amistad tejida en torno al trabajo y a la creatividad. Y a mí me parece que sería bueno que compartiéramos un poco alguna de esta trayectoria con ustedes. Así que si nos permiten... vamos a bailar. Vamos a bailar. Piensen ustedes que se han introducido de puntillas en una casa y están asistiendo a una conversación entre dos viejos amigos. Bueno, buenas noches. Yo también estoy muy feliz de estar esta noche aquí. Confieso que también un poquito intimidado porque veo a muchos amigos, amigas. En primera fila está Tulita y Sergio Ramírez. Me imagino, no sé, a Mario Vargas Llosa dando una conferencia delante de Flaubert. Debe ser muy difícil, aunque yo no escribo. Y yo quería agradecer lo primero a la Fundación Municipal de Cultura y a la Semana Negra, que hicieron posible que este año fuera un año tan especial, por la exposición que los invito a todos y a todas a visitar en el antiguo Instituto Jovellanos. No paro de decirlo, es la exposición que siempre soñé, que siempre quise, y Gijón lo hizo posible. Estuve muy tentado de decir en las entrevistas que iba a ser la última exposición en mi vida. Y no lo dije porque luego me sacarán mi declaración si decido hacer una más. Pero lo que estoy seguro es que va a ser muy difícil superar en emociones, en propuesta narrativa, visual, expositiva, esta exposición de Gijón. Yo también estoy feliz de estar con mi hermanito español. Yo no sé si fueron tus papis pícaros en Argentina o los míos pícaros en España, pero en algún lugar de ese Atlántico que nos une a nosotros, nació nuestra amistad. Y teníamos ganas con Fajardo de hacer algo distinto, de que él no fuera moderador, ni que yo hablase de sus libros, ni él de mi exposición, sino compartir y contar lo que nunca contamos. Me parece que eso es lo interesante, no repetirse. Y la última cosa, para terminar estas palabras de introducción, es que estoy muy feliz de ver a gran parte de los talleristas que participaron toda esta semana en el taller que impartí junto a la exposición. Fue un momento muy feliz para mí. Yo creo que de todos los dones, ninguno es más importante que el de hacer realidad los sueños de los otros. Y yo he logrado darle forma a los míos y creo que es un imperativo moral, profesional, sentimental, poder también dejar una semillita ahí donde voy. En el gran festival que organiza Sergio Centroamérica Cuenta, que es un festival que va girando en toda América Central por imperativos de la actualidad, desgraciadamente. También doy talleres
y me gusta transmitir una cierta manera de ver la fotografía y la vida, y sobre todo de no navegar en esas aguas que quieren hacernos creer que la fotografía está terminando, que no se puede vivir de la cultura, en ese apocalipsis que nos quieren mostrar para tal vez asustarnos. Y entonces es muy importante que los jóvenes y los menos jóvenes puedan creer en sus sueños, en sus ilusiones, y traducir sus sentimientos en fotografía o en literatura. Muchas gracias. Sí. Claro, el título de esta charla es ¿La fotografía o la vida?, que es así como muy amenazador, ¿no? Uno casi ve a un tipo con una pistola o con una cámara fotográfica delante y preguntándote, ¿la fotografía o la vida?, ¿no? Y uno que va a decir la vida, siempre, ¿no? Claro, en nuestro caso es la fotografía y la vida. Y además, no solo y la vida, sino y la literatura, y la lectura, y los libros, y los encuentros, y los descubrimientos. Aquí, el compañero Daniel Morzinski y yo nos conocimos en Francia, en un festival literario, ¿no? Donde iba a ser, un festival de literatura. Étonnant Voyageur, no, perdón, Carrefour de Literatura Européenne, en Estrasburgo. Y nos conocimos de una manera, como son los encuentros, accidental. Yo era un periodista que iba de Cambio 16, que iba a hacer un reportaje sobre el festival, pero no tenía fotógrafo. Y entonces estaba discutiendo con el jefe de prensa, que después se convertiría en nuestro gran amigo y al que pueden ver ustedes retratado en la exposición de Daniel, porque era un gran escritor, Jean-Claude Izzo. Era el jefe de prensa del festival y yo le estaba pidiendo, con un cierto grado de desespero, que me consiguiera un fotógrafo. Y yo era un fotógrafo que estaba buscando un periodista porque me estaba muriendo de hambre y no tenía trabajo, y fui al jefe de prensa, Jean-Claude Izzo, y le dije, ¿no habrá un periodista que busque un fotógrafo? Y en medio de mi conversación con Izzo, oigo una voz detrás que dice, ¿querés un fotógrafo? ¿Necesitas un fotógrafo? Digo, sí. Me volví y me encontré con Daniel. Y ese encuentro ha sido un encuentro que ha marcado mi vida como persona y como creador, porque el diálogo entre Daniel y yo es una constante desde 1989. Hemos trabajado juntos como periodistas, hemos viajado, hemos hecho un montón de reportajes, y cada vez que viajamos, cada vez que estamos juntos, ocurre un fenómeno muy curioso que además ya lo tenemos formulado en términos matemáticos, es nuestra aportación a la ciencia. En nuestro caso, 1 más 1 son 3. Hay una multiplicación. Hay una especie de extraño crecimiento exponencial de nuestras propias capacidades. Cuando estamos juntos, la verdad es que no tenemos ningún respeto el uno por el otro. Invadimos continuamente nuestros territorios. Daniel, cuando yo estaba haciendo un reportaje, en medio de una conversación me decía, ¿y por qué no me preguntas tal cosa? ¿Ah? O tomaba la palabra directamente. ¿Y usted qué opina sobre tal? Y me abría una puerta que a mí se me escapaba. Y yo de vez en cuando le decía, pero tú no ves que hay ese encuadre ahí, en ese lugar es magnífico. Ahí tienes, además tiene ese marco simbólico. Entonces, es decir, trabajamos de una manera... Lo podemos confesar. Yo te escribo los libros y vos me haces la foto. Yo le hago la foto, sí. No, sí. Es así. No hemos querido decirlo. Es un scoop, espero que se den cuenta, ¿no? Y ese trabajo se da además de una manera muy íntima, porque miren, por ejemplo, cuando yo estaba preparando la escritura del Converso, que es una novela que transcurre en el siglo XVII, buena parte de la cual transcurre en Marruecos, en Rabat, en lo que entonces era una república corsaria, pirata, independiente, fundada por moriscos españoles que habían sido expulsados de España. Y entonces, yo no sé si es que tengo menos imaginación que un grillo, pero necesito tocar cierta dosis de realidad a la hora de escribir. Entonces se me hacía muy difícil entrar a escribir ese libro sin conocer Rabat, sin haber estado allí. ¿Qué hicimos?
como hemos hecho tantas veces, buscamos la excusa de un reportaje para poder financiarnos un viaje de los dos a Rabat. Además fue en Gijón que Fajardo, caminando por la playa del Poniente, me contó esa historia de esa república corsaria que yo no lo podía creer. 3.000 familias o 3.000 personas son expulsadas por la Inquisición, gente que venía de Hornachos, que es un pueblo en Extremadura, lejos del mar. Y esta gente, como no tenía experiencia para navegar, contrata a quienes sí la tienen. Y entonces crean esta república corsaria o pirata y durante 40 años reinan sobre los mares, triunfan sobre los holandeses, los españoles, los franceses, los ingleses. Llegan hasta saquear Reykjavik, van hasta Islandia. Es más, hay un mito nacional en Islandia que es el mito de la esclava Gudrich, que es la esclava que fue llevada por los berberiscos, que llaman ellos, que en realidad eran estos señores de Hornachos, y se la llevaron como esclava a Rabat, ¿no? Sí, y entonces, bueno, llegamos a Rabat, no sabemos bien por dónde empezar, nos comentan que muchos de los descendientes de los moriscos trabajan hoy en el comercio, y empezamos a visitar tiendas y a preguntar, ¿usted es familia morisca? Y bueno, ustedes son andaluces, porque ahí el ser andaluz en Marruecos es un signo de prestigio, ¿no? Ellos es una minoría muy orgullosa de sus orígenes, ¿no? Entonces nos lanzamos los dos a recorrer, y esta es una manera en la cual siempre trabajamos, que es muy cortazariana finalmente, ¿no? Es creer en el azar de los encuentros. Lanzarte a una medina de un lugar donde no conoces absolutamente a nadie, imagínense ustedes, y empezar a preguntar a un kiosco, a otro, un señor que te cuenta una historia, te hace pasar allí, te da un tecito para que tengas una conversación, te reenvía a otro, y de esa manera empezamos a encontrar pistas de algunas personas que eran descendientes de antiguos de moriscos que estaban en la ciudad, hasta que ocurre un fenómeno un tanto misterioso, y es que recibimos una llamada en el hotel, ¿no? Sí. Como decía Carlos en la mesa anterior, a veces son los personajes que vienen a buscarte para decirte las historias al oído. Después de nuestro primer día en Rabat, que es lo que era antaño Salé el Viejo, la capital de los moriscos, de los piratas, de los corsarios, estábamos muy cansados. Suena el teléfono y yo lo veo, atiende Fajardo y veo que cambia de todos los colores y me dice, es para ti. Entonces yo atiendo y la persona, mi interlocutor, me dice que es el chofer del coronel Vargas y que vino a buscarnos. Claro, imagínense, para un argentinito escapado de la dictadura militar, que lo llamen al hotel para decirle el chofer del coronel Vargas, y yo lo miro y le digo, no, te equivocas, es para ti. Pero bueno, ya estábamos jugados, así que decidimos ponernos nuestras Colt, nuestros revólveres, y bajar al lobby al encuentro del chofer. Y le preguntamos, perdone, ¿nos puede explicar? Y nos dice, les voy a explicar en el camino. Y nos subimos al coche, y le preguntamos inocentemente dónde vamos. Él mira por el espejo y dice, por supuesto que vamos al barrio de los Coroneles. Y el barrio de los Coroneles era una serie de bungalows todos iguales, y ese es uno de los momentos que lo guardo como una fotografía nítida, porque entramos a la casa del coronel Vargas y tenía una suerte de árbol genealógico donde en un extremo superior estaba una pintura del que fuera el primer gobernador de la República Pirata de Salé en 1627. Y debajo estaba una foto del coronel en uniforme porque era el último descendiente de la República Corsaria. Y claro, ¿cómo se había enterado? Porque había dos españolitos, circulaba que en el barrio de los descendientes hacía preguntas sobre los moriscos.
de esa manera, de repente, la historia, esa historia que yo estaba buscando para mi novela, esa historia de repente se vuelve carne, se vuelve en un señor, en un militar, que uno pensaba, un militar marroquí, esto va a ser una cosa un poco como seria y formal. Entonces nos recibe a brazos abiertos, así, bienvenidos. Y a continuación saca una botella de whisky, cosa que me parece muy poco ortodoxa desde el punto de vista religioso, y nos bajamos la botella de whisky entre los tres mientras se nos contaba la historia de su familia desde la noche de los tiempos, ¿no? Entonces, esta anécdota yo creo que ilustra muy bien el modo en que cuando Daniel y yo trabajamos juntos, parece como que la realidad se activara alrededor nuestro. No sé por qué, es una cosa verdaderamente extraña. Es ese 1 más 1 son 3. El 3 es ese factor, ese tercer elemento es el factor insospechado que aparece provocado por esa interacción entre dos sensibilidades creativas, ¿no? Y que es una constante desde siempre. Él me ha acompañado, por ejemplo, en la escritura de este libro, ¿no? Que después se convirtió en otro libro, porque nuestro propio viaje a Rabat nos generó después la necesidad de hacer un segundo viaje. ¿A dónde? A Hornachos, obviamente, al pueblo del que habían sido expulsados aquellos moriscos. Y con el viaje a Rabat que habíamos hecho y el viaje a Hornachos que hicimos 13 años después, compusimos un libro de textos y fotografías que se llama La senda de los moriscos, donde reconstruimos la historia completa de aquellos moriscos en el pasado y en el presente, viendo cuál era la huella de ellos que seguía todavía viva en Rabat y viendo cuál era la huella de ellos que seguía todavía viva en Hornachos, ¿no? Pero después, por ejemplo, también funciona en el sentido contrario. Yo me acuerdo aquí, estando en Gijón, porque Gijón siempre está presente en nuestras andanzas, son muchos años de venir por aquí, me acuerdo que Daniel andaba trabajando en un proyecto con una enorme cámara Polaroid para ir haciendo retratos sobre la marcha durante el Festival del Salón del Libro Iberoamericano que dirigía Luis Sepúlveda aquí en Gijón. Y entonces, pero él tenía un problema con los formatos, tenía unos formatos cuadrados. Y me acuerdo que me estaba planteando, me decía, vamos, ¿sabes? Es que tengo que buscarle, tengo que encontrar la forma, el modo de trabajar en ese formato, porque o bien trabajo en formatos verticales o bien en formatos apaisados, pero el formato cuadrado, el perfecto cuadrado, es un formato medio raro. Y a mí, ¿te acuerdas? Se me ocurrió, digo, Caravaggio, La caída de Pablo, de Caravaggio, ese cuadro alucinante, que es un cuadro, es un perfecto cuadrado en el que Caravaggio encaja el caballo en una forma retorcida, y tienes el caballo formando un ángulo, un extraño ángulo en el cuadro y a Pablo caído en el suelo, ¿no? Digo, mírate esto, porque esto puede ser una fuente de ideas, ¿no? Entonces, eso es algo que entre tú y yo ha funcionado siempre. Sí, yo quiero señalar que soy un tipo afortunado en el sentido que he publicado muchos libros, pero de todos los libros, mis libros preferidos son aquellos que hago con amigos escritores, para contar, como matemáticamente decía, historias a tres voces. La voz del escritor, mi propia voz de hombre de imagen, y esa tercera voz que solo es posible cuando dos personas no solo ven lo mismo, sino sienten lo mismo. Y he hecho libros con José Manuel, con Luis Sepúlveda, con Jean-Claude Issot, con Antonio Sarabia. Tengo un libro que dio vida Sergio Ramírez, que editó la Universidad Veracruzana, sobre las figuras de Nicaragua. Y la verdad son esos libros los que me dan mayor felicidad. No reniego a mis libros de retratos de escritores, pero esa manera de narrar, de contar, de compartir vivencias y plasmarlo en un objeto libro, la verdad que me gusta mucho. Claro, y fíjense que, por ejemplo, ha citado uno de tus libros, de esos libros que se titula El refugio del fuego. Es el libro que hiciste con Antonio Sarabia. Correcto. Y es un libro que de nuevo vuelve a producir esa extraña magia. Antonio Sarabia, no sé si ustedes lo han leído, si no lo han leído, por favor recuerden este nombre. Antonio
Sarabia. Es uno de los grandes escritores de la lengua española, que desgraciadamente hace 5 años que nos dejó, y que tiene obras maravillosas, entre ellas Los convidados del volcán, que es una novela espléndida que transcurre en las laderas del volcán de Colima. Y es una novela que tiene una dimensión misteriosa, porque hay una cofradía de personas en ese pueblo que tienen la capacidad de conectarse con la fuerza telúrica del volcán y de entrar en los sueños de las personas para ayudarlas y para guiarlas, y que termina de una forma muy misteriosa, termina con una puerta abierta en la oscuridad. En ese libro que hizo Daniel con Antonio, es un libro de fotografías y textos hecho, es un viaje a ese volcán, digamos, es el viaje al escenario de una novela que ya había sido publicada. Pero lo hermosísimo es que en ese libro, en ese proceso de viaje y de diálogo entre Antonio y Daniel, Antonio descubre, él como autor, descubre el misterio del desenlace de su propia novela. Es decir, él terminaba la novela en esa puerta misteriosa sin saber exactamente qué había detrás de ella, y en el refugio del fuego cruzamos la puerta. Entonces, a mí me parece una cosa verdaderamente mágica, es decir, cómo en el proceso de diálogo y de colaboración contigo, Antonio de repente haya una iluminación a su propia obra, y de hecho abre la puerta a la que sería su tercera novela sobre el mundo del volcán, que es Los dos espejos, ¿no? Entonces, en cierto modo, que además, fíjate, yo no sé, yo no lo había pensado, pero hasta la imagen del espejo tiene que ver con la fotografía. Que decir, hay un juego, la imagen ya se incorpora de algún modo a la propia concepción literaria de Antonio cuando vuelve al mundo del volcán de Colima, ¿no? Entonces, ese modo en que un fotógrafo y un escritor dialogan, pero dialogan no solamente en el texto, porque al final el texto es el punto final de algo. Es decir, es la materialización de un estado de espíritu. Lo fundamental para mí siempre ha sido, cuando he trabajado contigo, esa especie de efervescencia del espíritu que se da cuando estamos juntos. Es decir, el modo en que hay una comunicación estética, hay un flujo de emociones, de ideas, de sugerencias, la manera de mirar, la manera en que tú miras la realidad y sueltas ideas y temas, y la manera en que yo miro la realidad y veo imágenes. Y ese diálogo que se va dando entre los dos es multiplicativo. Y el libro de Antonio Sarabia me parece una prueba perfecta de esa riqueza, ¿no? Sí, en el libro con Antonio hay un elemento suplementario que evidentemente lo que es hermoso de los viajes es que en general los hacemos en coche y hay mucho tiempo para hablar, para escuchar, para conocerse. Y fue Antonio a quien le conté por primera vez la historia de mi primer cámara fotográfica. Y Antonio, muy pícaro, él la cuenta en el libro. Y si me permiten, se la voy a contar a ustedes. Tal vez la única ventaja, además de la juventud eterna, que confiere nacer un 29 de febrero, como yo, es que cumplimos cada 4 años. Y entonces a los 60 tenemos 15. Pero también, porque como son tan raros los 29 de febrero, recordamos qué hicimos ese 29 de febrero. Y cuando yo cumplí 8 años reales, mi papá me llevó a ver un espectáculo infantil. En la entrada repartían una rifa y le daban un numerito a cada uno de los que ingresaban. Le dieron uno a mi papá, me dieron uno a mí. Antes de empezar el espectáculo, un payaso desde el escenario hizo un sorteo. Y entonces sacó un numerito y dijo número 7. Le pregunto a mi papá qué número tenemos y él me muestra que tiene el 6. Y yo con un gran entusiasmo digo, el 7 es nuestro. Mi papá lo busca, se pone las manos en los bolsillos y no lo encuentra. Yo me tiro al suelo a buscarlo, tampoco.
pero no hay otro presente en la sala que lo reclama. Entonces yo levanto la mano y digo yo, pero no así, muerto de miedo. Y el payaso me dice, un aplauso para el pibe, y me invita a pasar al escenario. Yo paso al escenario, siempre con la mirada baja, y se produce exactamente lo que yo quería evitar. El payaso me dice, tu numerito, pibe. Yo bajo la mirada y le digo, mi papá lo perdió. Toda la sala se ríe, todos menos yo, porque el payaso a continuación dice, anda a sentarte, pibe. Obedezco, bajo los escalones, me contengo para no llorar, me siento al lado de mi papá y escucho que el payaso hace un nuevo sorteo, que otro pibe sube al escenario a buscar el premio y que el premio era una cámara fotográfica. No hay que ser ni muy lacaniano ni muy freudiano para decirme que esa tarde con 8 años nació esta búsqueda infinita de las fotos que esa Kodak Fiesta me negó. 2 postdatas. La primera, odio los payasos. La segunda, cuando llego a mi casa me pongo a llorar en los brazos de mi mamá. Sí, los hombres no lloran, pero en los brazos de una mujer a veces. Le cuento toda esta historia, al otro día me voy a la escuela y cuando regreso mi mamá había comprado esa cámara que el payaso me negó, una Kodak Fiesta. Y esa misma cámara es la que en una vitrina de la exposición en el antiguo instituto expongo. No cuento la historia, pero hoy la quería compartir con ustedes. Bueno, supongo que ustedes habrán dado cuenta por qué es tan bueno trabajar con Daniel Morszynski. Es que además es un estupendo narrador. Así que yo lo próximo que voy a hacer es comprarme una cámara fotográfica. Muchas gracias. Yo acabé la ESO, pescaba por ahí por el muelle, y un día, si era buena, pues metíme en un barco. Y a ver si aquí la doña Elsa se anima. Pero estudiada, de patrona. Porque yo, por ejemplo, cuando decía que iba a ir a la mar, todo el mundo, es que es durísima. No sé qué. Y yo, sí, claro que es dura, pero a ver, yo tampoco veo a alemanes de 3 metros y a la mar. Ni echan rayos láser, son paisanos normales. Entonces, ¿por qué no vas a poder? No creo que haya trabajos para hombres ni trabajos para mujeres. Hay que ponerle ganas y actitud y ya está. De hecho, la guaja mía, en la escuela, tienen que enseñar yo lo que yo un poco la tierra y la mar. Cuidado. A mí la mar es otro mundo. No sé, a mí y en mi vida. Mi padre ya era marinero y luego pues yo lo mamé con él. Empecé a pescar aquí en 2006, pero trabajando en la hostelería. 1000 millones como Adu, que vengan. Luego aquí pierdes la noción del tiempo. Aquí se te pasa el día y a veces que no mires ni el reloj. Que habrá quien no lo quiere y prefiere estar en una oficina. Yo me gusta más estar al aire libre. Luego aparte yo en fin de semana cojo la caña todavía. Es una pasada. Vas a ayudarme,
Yo acabé la ESO, pescaba por ahí por el muelle, y un día así era buena, pues metíme en un barco. Y a ver si aquí la doña Elsa se anima. Pero estudiada, ¿eh? De patrona. Porque yo, por ejemplo, cuando decía que iba a ir a la mar, todo el mundo, es que es durísima. Y yo, sí, sí, claro que es dura, pero a ver, yo tampoco veo a alemanes de 3 metros y a la mar, ni echan rayos láser, son paisanos normales. Entonces, ¿por qué no vas a poder? No creo que haya trabajos para hombres ni trabajos para mujeres. Hay que ponerle ganas y actitud y ya está. De hecho, la guaja mía, en la escuela, tienen que enseñar yo lo que yo un poco la tierra y la mar. Cuidado. A mí la mar es otro mundo. No sé, a mí y en mi vida. Mi padre ya era marinero y luego pues yo lo mamé con él. Empecé a pescar aquí en 2006, pero trabajando en hostelería. 1000 millones como Adu, que vengan. Luego aquí pierdes la noción del tiempo. Aquí se te pasa el día y a veces que no mires ni el reloj. Que habrá quien no lo quiere y prefiere estar en una oficina. Yo me gusta más estar al aire libre. Luego aparte yo en fin de semana cojo la caña todavía. Es una pasada. Vas a ayudarme, ¿eh? ¿Ya sabes tú? Subimos a lo más alto para llegar hasta ti. Coxon 3 Comunicación Natural. Colaborador oficial de la Semana Negra de Gijón.